Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y este es el programa número 160 de este 24 de julio del 2024. Te saludo primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5. Estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social a través de la televisión, pero también a través de sus emisoras de radio. Les envío un cordial saludo y agradecimiento a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que nos están transmitiendo a través de sus redes sociales: Clic Noticias, Verdades, Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sur, QR Noticias Infer Total. Suscríbete a mi canal de YouTube, ahí encuentras todos los programas, todas las entrevistas y toda la información que tiene que ver con estos temas tan importantes como son la igualdad, la promoción de la paz, la búsqueda de la erradicación de la violencia, particularmente en contra de las niñas, los niños, las y los adolescentes, así como de las mujeres. Me interesan también muchísimo tus comentarios. Me puedes dejar comentarios, me puedes mandar mensajes también a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok. Me encuentras en todas las redes sociales. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1 en Playa del Carmen. Sábados también a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9 y sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Y los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal FM en el 100.9 y en el AM en el 860. Muchas gracias por escucharnos. Como sabes, en este programa tratamos de encontrar y definir temas como el feminismo, el machismo, los estereotipos, los roles de género, pues que no basta con escucharlos una vez, sino hay que estar insistiendo, revisándolos, viendo desde diversas perspectivas. Por eso, en este programa vamos a hablar, por ejemplo, de nuevo de la trata de personas, que es uno de los delitos más extendidos en este siglo, más graves, muy vigentes. Y bueno, para esto las efemérides se ha elegido que sea el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esto lo definió así la Asamblea General de Naciones Unidas. Y a lo largo pues no solamente de este día, sino de días adelante y días atrás, se conmemoran, se hacen coloquios, se hacen campañas para prevenir sobre todo que las personas caigan en redes de trata de personas. También por eso hoy te traigo 8 cosas que debes saber sobre el tráfico de personas en el siglo XXI. A pesar de los esfuerzos generalizados para combatirla, la trata de personas es un delito muy extendido, un negocio súper lucrativo y un problema que sigue afectando a millones de personas, especialmente a las niñas y a los niños. Por otro lado, la violencia machista se pasea a sus anchas cuando de fútbol masculino se trata. Como sabes, este es el deporte más popular en el mundo. Se calcula que lo juegan más de 1,000 millones de personas y en México lo prefiere el 55% de la población. Bueno, pero las expresiones físicas violentas y verbales son normales en este deporte y lo han sido así durante décadas. De eso te voy a hablar en mi reflexión de esta semana. Y en la entrevista estelar tenemos una entrevista con Wanda Kirsch, quien es certificada en herbolaria, medicina tradicional mexicana y aromaterapia, sobre la salud de las mujeres, malestares y enfermedades más comunes y cuáles son las recomendaciones de esta especialista para paliarlas, en particular la perimenopausia y la menopausia. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio que viene, el gobierno federal pondrá en marcha una campaña de difusión para dar a conocer las formas de enganche y captación del delito, así como las modalidades en las que se presenta.
También con esta campaña se busca informar a la sociedad en torno a cómo y dónde denunciar. La campaña, que durará 10 días, se presentó en la 22ª sesión ordinaria del Pleno de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En esta sesión ordinaria realizada en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población, Migración, Arturo Medina, también fueron aprobados 3 proyectos nacionales que coadyuvarán a la política pública que se desarrolle en esta materia, tanto a nivel nacional como estatal, incluida la protección y asistencia a víctimas en contextos de migración, además del fortalecimiento de capacidades institucionales. Igualmente, el contenido del curso avanzado sobre trabajo forzoso en el marco del Programa Nacional de Capacitación en materia de trata de personas, además de que se presentaron los avances en la sistematización del curso básico sobre este rubro. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que también se acordó trabajar un instrumento dirigido a autoridades judiciales en materia de sensibilización y debido proceso en apego al principio de máxima protección para las víctimas. Esto, como te decía, en el marco del 30 de julio, que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Vamos a ver más información sobre esto. Entonces, este 30 de julio se celebra, o se conmemora, mejor dicho, el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esto sucede en muchas regiones del mundo y para arrojar luz sobre este extendido problema, la ONU, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha recopilado 8 datos clave sobre la trata de personas en el siglo XXI que ayudan a comprender mejor por qué se produce este delito, cómo se capta y explota a las víctimas y los vínculos entre la trata de personas y la migración, el cambio climático o los conflictos. Número 1. La trata está presente en todas las regiones del mundo. La trata se produce en todas partes, pero se realiza principalmente desde países de renta baja hacia países de renta alta. La mayoría de las víctimas, el 60%, se detectan dentro del mismo país, mientras que las víctimas de la trata transfronteriza se encuentran principalmente dentro de la misma región, un 18%, o en regiones cercanas, es decir, el 6%. Solo el 16% se detectan en flujos transnacionales y acaban en regiones lejanas de su origen. La mayoría de las víctimas de la trata transfronteriza proceden de África, especialmente del África subsahariana y del Asia meridional y oriental. Número 2. La trata es un delito muy extendido y sobre todo un negocio muy lucrativo. La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante la fuerza, el fraude o el engaño para explotarlas con fines lucrativos. Es difícil determinar el verdadero alcance de este delito, mientras que 141 países informaron a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre unos 50,000 casos en 2020, 50 millones de personas en todo el mundo, es decir, el equivalente a la población de Corea del Sur o de Uganda, podrían ser objeto de diversas formas de explotación. La trata de personas es uno de los delitos de más rápido crecimiento junto con el tráfico de drogas y de armas. Un negocio muy rentable que genera cada año unos beneficios estimados en 150,000 millones de dólares. Número 3. La trata se nutre de la pobreza, los conflictos y el cambio climático. Este delito, la trata de personas, está impulsada por una compleja interacción de factores sociales, económicos y políticos. Los conflictos y las persecuciones, la pobreza y la inestabilidad política, la falta de acceso a la educación y al empleo, las migraciones y los desplazamientos, la desigualdad de género y la discriminación, las catástrofes naturales y el cambio climático crean condiciones que alimentan la trata. Con casi la mitad de la población mundial viviendo con menos de $6,85, menos de $7 por persona al día, casi la mitad de la población.
o con al menos 3.000 millones de personas en todo el mundo viviendo en zonas gravemente afectadas por el cambio climático y la degradación medioambiental no climática, millones de personas se han vuelto vulnerables a la explotación. Los tratantes se aprovechan de esta desesperación, disparidad y carencia, enfocándose en personas vulnerables, marginadas o en situaciones difíciles, incluidos los migrantes irregulares o en situación de tráfico y las personas con necesidad urgente de trabajo. Cuarto punto para identificar. Las víctimas son captadas por todos los medios. Dado que la trata de personas no suele denunciarse ni perseguirse, se caracteriza por las grandes recompensas y los escasos riesgos para sus autores, que obtienen sustanciosos beneficios sin apenas temor al castigo. Aprovechándose de la gran demanda de mano de obra económica, el comercio sexual u otras actividades, los delincuentes se aprovechan de las deficiencias en la legislación y de su aplicación, así como de los agentes corruptos y de la debilidad de gobernanza para llevar a cabo sus actividades ilegales. Prometen fraudulentamente una vida mejor en un nuevo país. Ofrecen trabajos interesantes con grandes beneficios o utilizan la violencia evidente contra personas vulnerables para coaccionarlas a realizar prácticas de explotación como la explotación sexual o el trabajo forzoso. Quinto elemento que hay que identificar. Escapar de la explotación puede ser extremadamente difícil. Las víctimas suelen soportar condiciones inhumanas y les resulta difícil escapar de las manos de sus explotadores, que utilizan una serie de mecanismos y manipulaciones para controlarlas. Las víctimas pueden ser golpeadas, amenazadas y chantajeadas, pueden ser humilladas, maltratadas o no tener a dónde ir. Se les puede retirar el pasaporte y otros documentos. Muchas ni siquiera se identifican como víctimas, lo que suele ocurrir cuando son manipuladas por su pareja o por un familiar. El miedo a las represalias impide a menudo a las víctimas buscar ayuda y es más probable que se autorrescaten a que sean rescatadas por autoridades. Mientras que el 41% de las víctimas o familiares denuncian ante las autoridades, solo el 28% de los casos, la investigación comienza con una actividad policial proactiva. Número 6. Explotación sexual y trabajo forzado. La trata de personas se manifiesta de muchas formas. Las últimas investigaciones de la UNODC muestran que el 38,7% de las víctimas lo son con fines de explotación sexual, que tiene lugar en la calle, en burdeles, centros de masajes, hoteles o bares. Las víctimas, principalmente mujeres y niñas, sufren a menudo violencia y abusos extremos. Otro 38,8% son explotadas para trabajos forzados. Algunas trabajan largas horas en fábricas por un salario mínimo o nulo, produciendo ropa, ordenadores, computadoras o teléfonos. Otras trabajan en campos, plantaciones o barcos de pesca, a menudo en condiciones climáticas adversas, cultivando maíz, arroz o trigo, cosechando café y granos de cacao o pescando peces y mariscos. Alrededor del 10% se ve obligado a realizar actividades ilegales como carterismo, robo de bolsos, mendicidad o venta de drogas. Otras formas de explotación son el matrimonio forzado, la extracción de órganos y la servidumbre doméstica. Número 7. Las mujeres son las mayores víctimas de la trata. Nadie es inmune a la trata de personas. De todos los sexos, edades, orígenes y en todas las regiones del mundo son presas las personas de los tratantes que recurren a diversos medios para captar y explotar a las víctimas. Las mujeres y las niñas constituyen la mayoría de las víctimas, con un 42% y un 18% respectivamente. Son objeto de trata principalmente con fines de explotación sexual y tienen 3 veces más posibilidades de sufrir violencia física o extrema que los hombres y los niños. Al mismo tiempo, el número de víctimas masculinas detectadas ha aumentado en los últimos años. El 23% de las víctimas son hombres y el 17% son niños. Son víctimas de la trata principalmente para trabajos forzados. En los últimos 15 años, la proporción de niños entre las víctimas de trata detectadas se ha triplicado hasta alcanzar el 35%, es decir, 1/3 de todas las víctimas. Y punto número 8, de la familia a la delincuencia organizada. Los datos muestran que el 58% de los condenados por trata de personas son hombres. Al mismo tiempo, la participación de las mujeres en este delito es mayor que en otros.
Los delincuentes representan el 40% de los condenados. Las personas que se dedican a la trata van desde grupos delictivos organizados hasta individuos oportunistas que actúan solos o en pequeños grupos. Además de la trata de personas, las organizaciones delictivas suelen estar implicadas en otros delitos graves como el tráfico de drogas o de armas, así como la corrupción y el soborno de funcionarios públicos. Estos grupos explotan a más víctimas, a menudo durante periodos más largos, a mayores distancias y con más violencia que los delincuentes no organizados. Sin embargo, los traficantes también pueden ser familiares, padres, parejas íntimas o conocidos de la víctima. Hay que participar en socializar y en conocer todas estas características que son súper importantes. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. Fútbol y violencia machista. Te comparto mi reflexión de esta semana para Luces del Siglo. La violencia machista se pasea a sus anchas cuando de fútbol masculino se trata. Es el deporte más popular en el mundo. Se calcula que lo juegan más de 1,000 millones de personas. Y en México lo prefiere el 55% de la población. Ya sea desde el sillón frente al televisor o en las gradas del estadio, un partido de fútbol es el espacio donde la masculinidad machista se expresa sin cortapisas. Las expresiones violentas, físicas y verbales son normales y lo han sido así durante décadas. Apenas algunas autoridades han tomado nota, no porque les interese que se erradique la violencia machista, sino porque crece la sanción social hacia estas expresiones, o bien porque algunos patrocinadores quieren alejarse de valores asociados con la violencia. Por ejemplo, hemos visto y escuchado durante muchos años los cánticos de las porras, o también conocidas como barras, colmados de racismo, homofobia y agresiones, lenguaje que promueve la hostilidad y el enfrentamiento, arengas que se han convertido en batallas campales donde incluso han muerto personas y numerosas han resultado heridas. Si se trata de alguna final, los fanáticos, en su gran mayoría hombres, tienen la licencia social para salir a las calles a destruir propiedad privada y pública, dañan vehículos, rompen aparadores, vandalizan monumentos. La fanaticada también consume drogas y alcohol en exceso en la vía pública con la complacencia de las autoridades. Claro, el triunfo de su equipo lo justifica, y si pierden, también tienen permiso de hacer lo que les venga en gana, especialmente en sus casas, en sus hogares y con sus familias. La violencia de género aumenta cuando hay partidos de fútbol. Amnistía Internacional ha impulsado campañas para visibilizar este hecho. Se han registrado un aumento en los casos de violencia de pareja hasta en un 34% en todo el mundo. En Inglaterra, por ejemplo, durante la Copa Mundial de Fútbol del 2018, registraron un aumento de 38% de violencia machista. La Universidad de Lancaster del Reino Unido realizó un estudio donde observaron los mundiales del 2002, del 2006 y del 2010. La violencia machista aumentó un 26% cuando el equipo nacional ganaba o empataba y un 38% si el equipo perdía. Con estos datos, la organización National Center for Domestic Violence lanzó la línea de ayuda nacional contra el abuso doméstico para atender a las mujeres que sintieran que estaban en riesgo tras la conclusión del partido. En México también aumentan las llamadas de auxilio al 911 en fines de semana, días en que los hombres consumen alcohol en exceso y ven partidos de fútbol. Las agresiones a sus parejas mujeres se disparan lo mismo que hacia sus hijas e hijos. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre del 2024 se alcanzó un máximo en el número de llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres en todo el país. Se recibieron 38,981 llamadas por este motivo, casi el 80%, 79.5% del total. Las entidades con más casos por cada 100,000 mujeres fueron, en primer lugar, Quintana Roo, le sigue Baja California, Aguascalientes, Sonora y Colima. Los medios de comunicación también han sido grandes cómplices al promover y difundir las expresiones de violencia machista sin cuestionarlas, sancionarlas, beneficiándose del amarillismo y el morbo de la gente en términos, por supuesto, económicos.
El fútbol, además de ser un deporte, es un fenómeno global y es también una gran plataforma para proponer otros valores como la igualdad, la paz y el respeto. Y yo me pregunto, ¿cuándo? Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Wanda Kirch, quien nos va a hablar de temas muy actuales, muy relevantes, sobre todo que tienen que ver con la salud de la mujer. ¿Cómo estás, querida Wanda? Muy bien, Aide. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí. Antes de comenzar con esta entrevista, les quiero platicar un poco quién es Wanda, para que sepan por dónde va a ir esta conversación, que es la primera vez que tenemos un tema con una especialista, no solamente en herbolaria, sino en medicina tradicional mexicana y aromaterapia. Esto a mí me interesa muchísimo porque esta recuperación de este conocimiento ancestral, bueno, que es una recuperación constante, que no se ha perdido, pero sí ha tenido una mala reputación, porque pues las industrias farmacéuticas se han impuesto, ¿verdad? Le han hecho mala fama a ese conocimiento que tiene la historia de la humanidad y que ha estado particularmente en poder de las mujeres. Bueno, Wanda Kirch, como les decía, es certificada en herbolaria, medicina tradicional mexicana y aromaterapia. También es máster en Reiki en todos los niveles, máster en cristales atlantes. Zach Mayat, tú me corregirás si lo digo bien, es una terapeuta de sonido certificada. Ella es especializada en la teoría de los chakras y herramientas para el autocuidado y equilibrio de nuestro canal de luz, con Mundo Vegetal, Herbolaria, Alquimista, Aromaterapia, Saumación, Gemoterapia, el estudio de las propiedades terapéuticas de las piedras y cristales, también en el sonido, en cuanto a los mantras y el sound healing, guía de meditación con la práctica personal, también que ha ido integrando a través de los años, y bueno, él comparte meditaciones guiadas de su autoría. Bueno, hoy tenemos a Wanda Kirch, que nos va a hablar de varios temas, pero en particular lo que tiene que ver con la salud de las mujeres. A mí me gustaría que nos compartieras en tu experiencia en el consultorio, por decirle de alguna manera, cuáles son los principales motivos de cita por los cuales llegan las mujeres contigo. Bueno, Aide, mira, primero darte toda la razón en lo que dices. Qué bueno que la gente hoy por hoy, las mujeres sobre todo, estamos despertando a conectar con esta sabiduría ancestral que la tenemos todas en nuestro ADN, que vienen de todos nuestros antepasados. Así que sí, qué alegría que todo esto se esté impulsando. Mira, la mayoría de las personas, de las mujeres que llegan a mi consulta o a consultarme vía online, generalmente digamos que son por los cambios hormonales de la mujer, sobre todo en lo que es la perimenopausia y la menopausia, y todo lo que conlleva, ¿no?, al ritmo de vida actual, que es el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio, ¿no? Todo esto trae como esta cuestión del insomnio crónico, agudo, como la falta del poder descansar. Si no descansamos, pues no tenemos energía suficiente para actuar al día siguiente. Y pues estas cosas, también estos temas, vienen muy de la mano, ¿no? Porque justamente el tema de la perimenopausia y de la menopausia no solamente son los síntomas físicos, sino también todo lo que viene a nivel emocional, y justamente viene todo lo del tema del estrés, la ansiedad, depresiones leves y esta falta de sueño, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo, a través de las diferentes herramientas que he ido practicando en mi camino, cuáles resuenan con las personas y encontrar este tratamiento natural, ¿no? Qué bueno que mencionas este tratamiento natural, porque yo creo que hay personas que ya estamos
pues si no cansadas, estamos en la búsqueda de otros tratamientos menos invasivos, menos nocivos. O sea, la medicina alópata, la medicina que compramos en las farmacias, pues a lo mejor te cura de una cosa, pero te descompone de 4 más, ¿no? Entonces, es que esa es la realidad. Y bueno, claro, porque las farmacéuticas son un gran negocio, y que yo creo que el gran negocio también de las farmacéuticas es tenernos enfermas y enfermos. Pero en el caso de la sabiduría ancestral, de las plantas medicinales, como tú bien decías, lo tenemos en el ADN y también lo tenemos en nuestras familias. Y hoy personas como tú se han especializado en este conocimiento y ayudan a que este conocimiento perviva. Ahora, hablemos en particular porque, bueno, me interesa personalmente, pero también a muchas de mis amigas conocidas, y estoy segura que muchas de las mujeres que nos están viendo, el tema de la perimenopausia y menopausia, porque es un tema del que se ha hablado poco, se ha investigado poco, y hoy sabemos que hay más de 150 síntomas que desconocemos y que, como bien dice Wanda, no solamente son físicos, sino son a varios niveles. Entonces, por ejemplo, el insomnio, que el dolor de las articulaciones, etcétera. Ahora, ¿qué herramientas que has encontrado en tu camino pueden servir para mitigar o equilibrar también este proceso hormonal tan importante en la vida de las mujeres? Mira, exactamente. Tenemos a nuestra disposición plantas medicinales, hierbas, flores, resinas, que además son mucho más económicas que cualquier tipo de químico, ¿no? Y no tienen efectos secundarios, no tienen contraindicaciones, o las contraindicaciones realmente son muy, muy, muy leves. Justamente, ¿no? La alopatía lo que hace es va directamente a quitar el síntoma, quitar el dolor sobre todo, ¿no? Porque lo que hemos ido aprendiendo en todo el transcurso de la historia de la humanidad es: no quiero sentir dolor, no quiero sentir la molestia. Entonces, ¿qué hace el químico? Actúa sobre eso, pero no actúa sobre el origen, ¿no? Para que nosotros tengamos que sanar, para que nosotros realmente, nosotras sanemos, tenemos que ir al origen. Lo importante de todas estas terapias holísticas o estas terapias alternativas o medicina tradicional, lo que hace es que nos trabajan como seres holísticos que somos. No somos un cuerpo físico solamente, somos un cuerpo físico unido a un emocional, que viene unido a uno mental y a uno energético y a uno espiritual. Entonces debemos trabajar en todos nuestros campos para lograr el equilibrio. Ahora bien, hablando sobre todo este tema de las mujeres, perimenopausia, menopausia, vamos a hacer la diferenciación, ¿no? Más o menos la perimenopausia suele empezar un poquito más allá de los 40 años, 45 años en adelante. Cuando se genera la menopausia, cuando digo estoy menopáusica, es cuando recién tengo 12 meses, o sea, un año sin ciclo menstrual. Ahí es recién cuando estoy en la plena menopausia. Esto es importante porque luego decimos, ni sabemos esto que es lo esencial. Entonces, hay muchos síntomas. Los físicos, vamos a ir a los más normales. Cuando entramos en la perimenopausia, ¿qué suele pasar? La desregulación de los ciclos menstruales, ¿no? Que se llama amenorrea. La amenorrea es cuando un mes me dejó de venir, me vienen otros 2 meses, otros 2 meses no me viene, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la menopausia? Las mujeres entramos en otro ciclo evolutivo de nuestra vida donde nuestras hormonas, que son los estrógenos, bajan, ¿no? Pasamos de ser madre a ser abuelas. Cuando, con esto que me refiero a ser abuelas, no físicamente abuelas, sino abuelas como las mujeres que cargan la sabiduría y el conocimiento. A eso voy, ¿no? Si bien también algunas tendrán nietos y otras no. Pero a lo que vamos es esto, ¿no? Somos mujeres que ya tenemos la experiencia suficiente, ¿no? Para poder brindar la guía a mujeres más jóvenes que están en el camino.
Eso nos está trayendo la menopausia y hay que quitar toda esta parte negativa, ¿no? De decir, sí, ¿tenemos síntomas físicos? Sí. Bueno, vamos a ver cómo los podemos afrontar con mucho amor y mucho respeto en esta hermosa etapa que nos toca vivir. Obviamente, al haber un desequilibrio hormonal, emocionalmente, blum, 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 también tenemos un super ciclón de emociones. Entonces, a nivel físico, ¿cuáles son los síntomas? Generalmente comenzamos con esto, con la irregularidad de nuestros ciclos menstruales. Para eso tenemos plantas que cuando las nombres las van a conocer seguramente muchas de ellas, que nos ayudan en estos inicios donde las podemos tomar, ya sea por administración interna, como puede ser una tintura madre, en cápsulas, o bien por administración externa, como es la aromaterapia, ¿no? Que actúa a través de nuestro olfato y de nuestra piel. Porque la aromaterapia, por más que se llama aroma y es más de olfato, también actúa por nuestro sistema tegumentario, que es la piel. Entonces, ¿cuáles son estas plantitas que yo personalmente recomiendo? Y es más, es la que hago mis compuestos. Cuando digo compuestos, ¿qué significa? Significa que voy a utilizar varias plantitas, varias plantas medicinales. ¿Qué van a hacer? Van a trabajar en sinergia, en conjunto, para un bien en común. En este caso, por ejemplo, para regular nuestro ciclo menstrual. Entonces, ¿qué buscamos? Plantas que sean buenas para nuestro sistema reproductor, que sean... y hay plantas justamente que son... que es la terapia, hacen la terapia natural hormonal. Y esa es, por excelencia, la salvia officinalis. Entonces es algo que seguramente cuando digo salvia, uy, sí, lo sé, inclusive la consumo. Bueno, la salvia es, digamos, una de las específicas para hacer el tratamiento de regulación hormonal natural. Para eso lo podemos mezclar con otras. Yo recomiendo, por ejemplo, con algunas diuréticas para trabajar la retención de líquidos, como puede ser muy buena para la menopausia el cardo mariano, diente de león, cola de caballo, que es por excelencia la diurética, la que nos drena, nos limpia contra la retención de líquidos. Otra plantita que siempre recomiendo a las mujeres, y en este caso no solo a las mujeres que estamos pasando por este periodo, sino también en toda su vida tomar la damiana californiana. La damiana es una planta que tiene una florcita muy hermosa, amarilla, pero en realidad vamos a consumir la hoja. Y esta planta es la mejor planta para mantener la salud de nuestro sistema reproductor. Entonces es algo muy interesante para tener, porque llega a curar hasta la frigidez en las mujeres. La damiana. ¡Qué maravilla! Estamos conversando con Wanda Kirch, quien es especialista en herbolaria, en medicina tradicional mexicana, en aromaterapia. Y bueno, estamos conversando en esta serie de programas que estoy trayendo para ustedes acerca de la salud de la mujer, pero en particular de la perimenopausia y la menopausia, porque hoy sabemos que está poco investigada, que las mujeres no identificamos a cabalidad cuáles son los síntomas y luego no sabemos qué hacer con tantos síntomas, solamente sabemos que nos sentimos mal, un día mal y el otro día peor. Y entonces si no tenemos los sofocos, entonces no dormimos bien, no tenemos suficiente energía, ya tenemos dolores de articulaciones, si nos levantamos de la silla y le hacemos, ay, y si nos sentamos también, y bajamos del coche y subimos al taxi, que otros síntomas como tienen que ver también lo que decías, la frigidez, tal vez resequedad vaginal, lo cual impide relaciones sexuales satisfactorias porque se vuelven dolorosas, difíciles. Solamente estamos comentando algunos de los muchísimos síntomas. Estoy segura que ustedes nos podrán compartir más y nos pueden compartir aquí en los comentarios. Ahora, estabas hablando de la damiana californiana. Pero voy a mandar un corte. Sí. Estoy tan emocionada con la conversación con Wanda. Estamos conversando con Wanda Kirch. Regresando de esta pausa,
Vamos a seguirle preguntando acerca de estas plantas medicinales que nos pueden ayudar a sobrellevar esta etapa maravillosa, extraordinaria de la perimenopausia o menopausia, que puede suceder desde los 35, 40 años y que es una de las etapas más importantes de las mujeres. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en esta conversación interesantísima con Wanda Kirsch, quien es experta en herbolario y también en medicina tradicional mexicana. Y bueno, nos estaba platicando de la damiana californiana. ¿Cómo se toma? Es decir, ¿cómo puedo saber si soy candidata a esta planta y cómo la puedo tomar? Mira, tienes lo que es administración interna, que puede ser en tintura madre, puedes comprar la tintura madre directamente, la cual la vamos a diluir en un poquito de agua. Déjame interrumpirte allí porque a lo mejor no sabemos qué es una tintura madre. Okay. Sí, o sea, no, a lo mejor ya parece así como muy común, pero a lo mejor tintura a mí me suena como a pintura. O sea, ¿qué es eso de tintura madre? Una tintura madre es una solución hidroalcohólica, o sea, lo que se hace es plantita, más alcohol, más agua. Se deja estar y ahí justamente todas las propiedades medicinales de la planta las va soltando en esta solución y eso es lo que nos tomamos. Como suele ser muy alto, porque utilizamos un alcohol comestible de un gran porcentaje alcohólico, entonces generalmente no se toman directamente porque es muy fuerte y lo que se hace es se diluye en un poquito de agua, muy poquita agua, unas gotitas dependiendo la planta, lleva su posología y sus contraindicaciones, obviamente, ¿no? O bien en un vasito con jugo de frutas, también se puede tomar. Sino también las podemos comprar directamente disueltas, que es lo que se suele llamar microdosis, ¿no? Compro mi frasquito de damiana, donde ya está completamente disuelta, entonces sí, directamente lo que hago es agarro el gotero, gotitas debajo de la lengua, es lo mejor. Es lo mejor porque actúan súper rápido. Ahora, en este caso del tema que estamos hablando, yo recomiendo un compuesto, justamente, ¿no? Diferentes plantitas que actúen, ¿no? Que una sea reguladora, la otra trabaje más con las hormonas, la otra con el sistema reproductor, bla, bla. Así hacen la sinergia perfecta para ayudarnos en un espectro mucho más amplio. Pero estas, te digo, son lo que te estaba comentando, son las más generales. Por ejemplo, me gustaría comentarte para los sofocos y para la excesiva sudoración, recomiendo sobre todo el lúpulo, el cocosh negro y la semicífuga. Esas son, por ejemplo, y junto a la salvia. La salvia, recuerden siempre. Esas 4 que las podemos tomar individuales o ya tener esta mezcla preparada, son especiales para el tema de los sofocos y para el tema de la sudoración excesiva, ¿ok? Pero ¿qué pasa? No solo tenemos que ser conscientes, como dije antes, no solo una cosa nos puede servir, sino que tenemos que ser conscientes de que tenemos que crear hábitos saludables para nuestro momento de la vida como mujeres. Entonces, a todo esto, ¿qué pasa? Vamos a necesitar más isoflavonas y más omega 6, sobre todo, omega 3 y omega 6. Entonces, para ello, recomiendo un suplemento nutricional a base de soya. Y mejor si es soya con trébol rojo, por ejemplo. Eso te da un montón de isoflavonas que necesitas. Luego, por ejemplo, el mejor aceite o el aceite que tiene mayor cantidad de omega 6 es el aceite de onagra, que además de trabajar en nuestros sofocos y en la sudoración excesiva, lo que va a ayudar, porque a muchas mujeres se nos reseca la piel, el pelo se hace muy finito, uñas quebradizas, y entonces nos va a ayudar para todo eso, para mejorar el tema de la piel, uñas, cabello, e inclusive el aceite de onagra nos sirve
para lo que es lo que habíamos hablado de la sequedad vaginal, por ejemplo. Has mencionado también estos síntomas que corresponden pues a esta etapa de las mujeres que estamos hablando, que es la perimenopausia y también la menopausia, que tiene que ver con el cabello, con la piel. Y ya nos estamos enfilando a la última parte del programa. A mí me gustaría, Wanda, que nos compartieras también esta parte emocional, porque creo que la parte emocional no la aguantamos, no la comunicamos, no la atendemos, como tampoco la mental, porque eso significaría aceptar en esta idea patriarcal y machista que nos estamos volviendo viejas, cuando nosotras nos empezamos a sentir apenas en la plenitud y en libertad, porque a lo mejor los hijos ya crecieron, es decir, estamos entrando en una etapa maravillosa, pero está esta presión social que nos dice que ya estamos viejas, rucas, que la vida se terminó, y nosotras con esta revolución de emociones, de pensamientos, entonces lo ocultamos a como del lugar, aparentamos que no está pasando nada, pero está pasando mucho. Yo creo que es bien importante decirles a las mujeres que nos están viendo y escuchando que abracemos esta etapa y que nos atendamos, y que hay una serie de recomendaciones y de plantas, por eso tenemos aquí a Wanda Kirch, para que nos dé una orientación que después podamos tener pues mejor a detalle, porque se necesita para qué hacer con esta parte mental y emocional. Mira, la parte emocional sobre todo se va a traducir en mucho estrés, ansiedad, procesos de depresión leve, y todo eso conlleva siempre a la falta de descanso, al sueño, ¿no? Al insomnio. Entonces, vamos a ir por partes porque tenemos unas plantitas que son como más sutiles y otras más fuertes, por ejemplo, utilizamos cuando nuestro insomnio es crónico o agudo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Plantas relajantes que calman nuestro sistema nervioso natural. Existen los ansiolíticos, que son ansiolíticos naturales, y ¿qué hacen? Mejoran nuestro estado de ánimo y combaten toda esta sintomatología emocional, ¿no? Entonces, la reina de la relajación, que te va a decir, ya lo sé cuál es, y sí, la lavanda. Chicas, lavanda, flor, té, como gotitas, aromaterapia. Lo bueno que todas estas terapias naturales no es que tomo esto y no puedo tomar lo otro. No, veo con qué resueno. Por ahí al principio no quiero hacer una ingesta interna porque no me animo. Empiezo con la aromaterapia cuando confío, ya me puedo. O sea, siempre es sumar y ganar. Recordemos que el poder de sanación, de equilibrio, de armonía lo tenemos cada una dentro de nosotras. Solamente hay que conectar con eso y desarrollarlo. Lavanda, ¿con qué la podemos mezclar? Fácil. Tilo, manzanilla, toronjil o melisa, porque tenemos toronjil blanco aquí en México, toronjil morado, todos nos sirven. Son plantitas que solemos tener como tisanas, y ahí va otro tip, porque decimos té, tisana, infusión, ¿qué es al final, no? Entonces, para aclarar un poco, infusionar es el método por el cual hago, que también es súper válido. Digo, a complementar una administración oral junto con una tisana. Tés son siempre cuando utilizamos la planta del té, da igual cual sea, que es la Camellia sinensis, que es té rojo, té negro, té blanco, té verde, que lo que se diferencia es su proceso de fermentación, pero la planta es la misma. Y llamamos tisanas cuando hacemos infusiones de cualquier otra planta, flor, fruto, corteza, raíz. Oye, ¿okay? Es que aquí en México le decimos té a cualquiera. A cualquiera. No solo es en México, esto es a nivel general, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Porque ves, ahora que está como muy común, ¿no? Que las cafeterías tengan unos tecitos más cacao, medicinales y tal, y algunos dicen té, otros dicen tisana, y vos ya no sabés qué pedir. Bueno, ahí les hice la aclaración para que sepan. Pero bueno, por ejemplo, estas plantitas que solemos tener, o estas hierbas medicinales, plantas, flores,
que solemos tener en nuestra cocina, en una manzanilla, un tilo, ¿no? Mira, te sirven. Las podemos usar en aromaterapia, solas, mezcladas. Ábranse a conectar, ¿no? Otra cosa que me gusta y recomiendo mucho para trabajar este aspecto emocional en la mujer es trabajar con las rosas. Amo las rosas con flores. ¿Por qué? Porque la rosa es nuestro símbolo, el símbolo del amor incondicional y todo lo que conlleva la rosa, ¿no? Conectar con nuestra esencia, conectar con la energía femenina que no se pierde, por más que nos digan rucas, por más que nos digan viejas. No, es empoderarnos desde eso, es sembrar desde eso. Entonces, por ahí trabajar con rosas, tomarte un tecito de rosas, ves, te dije tecito, tisana de rosas, o bien te compras un agua de rosas y te la espolvoreas aquí en este Caribe maravilloso, pero con mucho calor, la pones en tu refri y de pronto antes de irte a dormir y te das ese apapacho de aroma al corazón que cura todo, ¿no? Cura las heridas y es parte de todo el proceso. El jazmín, que es afrodisíaco, chicas, sí, dicen, ay, mira, estoy un poquito baja de mi apetito, me hago un tecito de ginseng y me pongo un aroma esta noche de jazmines, que son dos cuestiones muy afrodisíacas, nos viene muy bien. Y luego, lo que digo, si ya es más crónico, hay plantas que son más fuertes, ¿no? Como pueden ser valeriana, pasiflora, para estados de insomnio y estados de ansiedad y depresión un poquito más fuertes, ¿no? O más crónicos. Qué maravilla, espero que nuestra audiencia esté aprendiendo tanto como yo, y la verdad es que reconozco que muchas de estas plantas y flores las tenemos en nuestra cocina y pues las usamos a lo mejor para ciertas cosas y no las relacionamos con otras, pues por falta de conocimiento. Y tener aquí a Wanda Kirsch con toda su sabiduría, pues ha sido un placer. Estamos llegando al final de este programa. Me quedé con un montón de preguntas en el tintero, querida Wanda. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde podemos entrar en contacto contigo, porque pienso que sí necesitaríamos una consulta a detalle, pues para saber exactamente qué necesitamos, porque todas somos diferentes. O sea, compartimos a la naturaleza, la fisiología, pero nuestros procesos son diferentes y sí necesitamos que una experta, por supuesto, nos oriente y nos diagnostique, en este caso como Wanda. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Das consultas? Platícanos. Sí, doy consultas. En este momento ando en mucho movimiento, entonces generalmente sí las hago consultas online. Tienen mi página web, que es mayarialquimiaherbal.com, donde ahí tienen todas mis redes sociales, mi WhatsApp directo, Instagram, mayari.alquimia. También, si quieren empezar con la meditación, mi canal de YouTube, mayari.alquimia. Y te digo, ahí me pueden conectar, contactar, mandarme mensajitos, y con mucho gusto podemos ir viendo los procesos de cada una. Te digo, no solo con las plantas, aunque son mi primer amor, sino con ver con qué herramienta resuena la persona y empezar a guiarla y hacerle más como su terapia integral y personal. Me gusta trabajar de esa manera. Me encanta sobre todo que nos hayas platicado de esta perspectiva holística, porque es verdad. O sea, siempre que tenemos un dolor, que algo nos pasa, pensamos que solamente es una cosa física, cuando tiene otras implicaciones, como nos decías, emocional, mental y espiritual también. Qué importante. Qué hermosa entrevista. Muchísimas gracias, querida Wanda. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente que eterna gratitud para ti, Aide, por todo lo que compartes en este bellísimo espacio. Te digo gracias, me siento completamente honrada
por poder compartir una de mis pasiones, de mis primeras pasiones, que también aprendí aquí en este hermosísimo México, el cual atesoro y sigo aprendiendo todos los días. Esto es un conocimiento que nunca se termina, de la mano de las abuelitas, de las hierbateras, de diferentes tipos de comunidades indígenas y de todas partes de México. Ay, pues muchísimas gracias, querida Wanda. Te mando un fuerte abrazo. Espero que regreses pronto al programa para seguirnos compartiendo todo tu conocimiento. Que estés muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Y muchas gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, y Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo. A Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Video original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 personas, a 10 mujeres cada día, tan solo en México. Y las mujeres son víctimas de trata, sobre todo en todo el mundo. ¿Y quiénes son los consumidores de la trata? Pues los hombres. Vamos a reflexionar y a tomar acción para que esto cambie. Muchas gracias. Hasta la próxima.